Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estén viendo esta presentación, espero que todos se encuentren muy bien de salud en principio. Y bueno, continuando con el módulo de gestión ambiental, el día de hoy vamos a ver la sesión número 5, ¿no? Relacionada a lo que es la fiscalización ambiental. Ya, bueno, en este nuevo módulo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la fiscalización ambiental, cómo se compone el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, ¿no? ¿Qué tipos de fiscalización tenemos, ¿no? ¿Ya? También es importante mencionarles que tanto esta sesión número 5 como la sesión número 6, que la veremos el día miércoles, ingresarán a su evaluación, ¿no? A su tercera evaluación. Y para esto también el día domingo vamos a hacer un refuerzo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las consultas que consideren pertinentes, ¿no? Las consultas que ustedes consideren importantes. Bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Cintia Estefanía Galarza Valdivia. Yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y soy egresada de la Maestría de Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable, Minería y Recursos Energéticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He seguido diversos diplomados, ¿no? Cursos, etcétera, en especializaciones en materia de gestión ambiental, también de sostenibilidad, y bueno, calidad y seguridad también, ¿no? Que son temas adicionales que también, digamos, veo y asesoro, ¿no? Adicionalmente, ya saben ustedes que en caso ustedes tengan cualquier consulta en relación al módulo, en relación a la certificación, a las evaluaciones, etcétera, lo pueden hacer a través del correo soma con doble s @gestionhqse.com, ¿no? Para, digamos, que el personal encargado les dé el soporte eh, a las consultas que ustedes requieran hacer, ¿no? Y ya saben que las cuestiones propias del curso, ¿no? En caso de ustedes tengan consultas propias del curso, ya, las vamos a absolver el día domingo junto con lo que tiene que ver con gestión ambiental basado en ISO 14001, que vamos a verlo el día miércoles. Entonces, dicho esto, ya, vamos a hablar acerca de lo que es la fiscalización ambiental, ¿no? Eh, yo he iniciado las anteriores clases, ¿no? Siempre haciendo una pregunta, ¿no? En este caso, específicamente, hago la consulta de en qué consiste la fiscalización ambiental, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, pues, ¿no? Que tal empresa ha sido fiscalizada o se han parado las operaciones o, o le han impuesto tanta cantidad de multas, ¿no? Pero ¿en qué consiste todo este proceso de la fiscalización ambiental, ¿no? Em, y también muchas veces cuando vemos, ¿no? En las calles, eh, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? Decimos, ¿a quién le reporto esto, no? ¿Le reporto a la municipalidad? ¿Le reporto a UEFA? ¿Le reporto a, no sé, a quién debería reportarle, no? ¿Qué hago? Entonces, estas consultas las vamos a absolver a lo largo de la sesión, pero les adelanto, ¿no? Un poco en cuanto al tema de residuos, por ejemplo, OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del cual vamos a hablar en unos momentos ya más a detalle, ha lanzado un nuevo aplicativo, ¿ya? Este aplicativo tiene que ver, digamos, con el reporte, ¿ya? El reporte de los casos de, en este caso, los casos de, digamos, de residuos que nosotros podamos ver, ¿no? Entonces, hacemos nuestro reporte por ese aplicativo, ¿ya? Y para que ellos puedan atender los casos y bueno, en caso digamos, en las situaciones en las cuales, pues, sean parte, ¿no? De alguna jurisdicción en específico, ¿no? Entonces, seguramente harán llegar ese reporte a la municipalidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste todo este tema de la fiscalización ambiental, ¿no?
para empezar a hablar de todo el tema de la fiscalización ambiental, en principio es importante conocer que la administración pública o la organización de la administración pública se hace a través de sistemas, ¿ya? Entonces, todas las actividades de la administración pública se organizan en función a sistemas. Y en el caso del tema ambiental no es la excepción, ¿no? En el caso del tema ambiental también está organizado a nivel de sistemas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el tema ambiental tenemos a lo que es CIA, ¿no? El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Tenemos al CINIA, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? En el que, por ejemplo, podemos ver indicadores ambientales, ¿no? También tenemos al, al SNGRH, ¿ya? Que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? También tenemos al SINAMPE, ¿no? Que está referido a todo el tema de áreas naturales protegidas, ¿ya? Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Lo ve el SINAMPE en caso, por ejemplo, nosotros querramos saber cómo es que está organizado, ¿no? Todo el tema de las áreas naturales protegidas, entonces nos vamos al SINAMPE. Y en el caso específico, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Perdón, en el caso de materia de fiscalización ambiental, está organizado dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En el caso, ¿no? Y en el caso del sistema de fiscalización ambiental, del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, tiene un ente rector, ¿ya? Y este ente rector es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En realidad, todos los sistemas nacionales que tienen que ver, digamos, en materia ambiental, ¿no? Tienen un ente rector, ¿no? En el caso, por ejemplo, del SNGRH, ¿ya? El ente rector es el ANA, ¿no? En el caso del CINIA, el ente rector es el MINAM. En el caso del SINAMPE, el ente rector va a ser el CERNAM. En el caso del CIA, el ente rector es el MINAM, ¿ya? Quizás muchos de ustedes se hayan preguntado antes, ¿no? O por ahí les surge la pregunta, ¿no? De por qué en el caso del CIA el ente rector es el MINAM, si en el caso del CINEFA el ente rector es el OEFA, ¿no? Lo más lógico, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, sería que el ente rector en el caso del CIA sea SENACE, ¿no? Que justamente lo hemos visto hace dos clases, ¿no? Entonces, pero no, actualmente, y así es como está organizada la administración pública actualmente, en el caso del CIA, el ente rector es el MINAM, ¿ya? Pero pueden existir también otros sistemas articuladores, ¿no? Que no necesariamente se presentan en estos cinco casos, ¿no? Por ejemplo, puede estar el SINAFOR, que ve todo el tema forestal, ¿no? El sistema que ve la gestión de riesgos también, ¿no? Entre otros sistemas. Pero en el que nos vamos a basar el día de hoy es justamente en lo que es el CINEFA, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es básicamente el CINEFA, ¿ya? Pero aprovechando que tenemos esta lámina respecto al CINEFA y al CIA, bueno, les comento que en el caso del CIA, ¿no? Tiene una etapa preliminar, por así decirlo, ¿no? Eh, dentro del, digamos, dentro de la evaluación, ¿no? Dentro de la evaluación ambiental, porque lo que hacen, lo que busca en este caso el CIA, ¿no? Como lo vimos en la, en la clase número 3 si no me equivoco, lo que se busca acá, ¿no? Es que el titular del proyecto, ¿no? Realice un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, ¿no? Dependiendo, digamos, de la categoría en la que se encuentre y de los impactos ambientales que esté generando. Entonces, en el caso específico del CIA, ¿no? Digamos, va a ser una evaluación antes de, ¿no?
En el caso del CINEFA, ¿no? Va a tener una evaluación, ¿no? Pero para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, ¿no? Ya cuando el proyecto, digamos, ya pueda estar en marcha, ¿no? Pero, ¿qué son los sistemas? ¿No? Estábamos hablando que la administración pública se organizaba a nivel de sistemas, ¿ya? Pero, ¿qué son los sistemas como tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley orgánica, ¿no? Del Poder Ejecutivo, ¿ya? Los sistemas, en su artículo 43, nos dice, pues, ¿no? Que los sistemas van a ser conjuntos de principios, normas, procedimientos, ¿no? Etcétera, ya, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, ¿no? Que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, ya, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Existen dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Adicionalmente a esto, es importante mencionar que los sistemas se crean solamente por ley, ¿ya? Para su creación también debe contarse con opinión favorable del Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces, todos los sistemas, ¿no? Deben crearse, digamos, por una ley, ¿no? Para que exista sistema necesariamente tiene que haber ley. Si no existe una ley, no podemos decir que existe sistema, ¿no? Por eso es que ustedes, la clase número 3 escuchaban, pues, que yo les mencionaba de la ley del CIA, ¿no? La ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. De igual forma, aquí también, ¿no? En el caso del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, también igualmente ha sido creado por ley, ¿no? Entonces, el CINEFA, ¿no? Que fue creado mediante la ley 29325, ¿no? Entonces, para que exista el sistema, tiene que haber una ley. Entonces, así es como digamos, como se gestiona, ¿no? La administración pública, ¿ya? Entonces, a nivel de sistema. Entonces, les comentaba también que existían dos tipos de sistemas, ¿no? Estamos hablando netamente de la administración pública, ¿ya? Porque seguramente ustedes tienen, o muchos de ustedes han escuchado otras definiciones de sistemas que son válidas, por ejemplo, para los sistemas de integrados de gestión, ¿no? Ahí la definición varía un poco, pero estamos hablando en el marco regulatorio, ¿no? De lo que nos dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 29158. ¿Ya? Estamos hablando, digamos, en este marco, ¿no? Y bueno, en este caso existen dos tipos de sistemas, ¿no? Los funcionales y los administrativos. En el caso de los sistemas funcionales, ¿no? Desarrollan una política digamos, una política pública para su regulación. Por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente, ¿ya? Y en el caso de los administrativos, estos básicamente se hacen con el fin de regular, ¿no? Los recursos de las actividades administrativas. Ya les había hablado un poco acerca del CINEFA, ¿no? Les decía que para que exista el sistema nacional, ¿no? En este caso de fiscalización ambiental, ¿no? Tenía que haber una ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? El CINEFA se crea mediante una ley, que es la 29325, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que es un sistema funcional, ¿no? Que forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿ya? Pero, ¿cuál es la finalidad del CINEFA, ¿no? El CINEFA tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales y jurídicas, ¿no? Es decir, no solamente se enfoca ya, eh, digamos, en la fiscalización, ¿no? O en el aseguramiento del cumplimiento de la legislación ambiental, digamos, de las personas jurídicas, sino también de las personas naturales. Y esto es algo que lo menciona, ¿no? La ley de creación de CINEFA, ¿no? Y bueno, así como supervisar y garantizar el adecuado desarrollo de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? De las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, ¿no? En un sentido estricto en materia ambiental de las diversas entidades del Estado. También les había comentado, ¿no? En las primeras láminas que el ente rector,
del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental es el OEFA, ¿no? El OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿ya? Y como tal, se constituye como su autoridad técnico-normativa, ¿ya? Además de que se constituye como su autoridad técnico-normativa, se encarga, ¿no?, de velar por el adecuado funcionamiento, ¿ya? Por el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Entonces, ya sabemos que el ente rector de este Sistema Nacional de Evaluación, perdón, Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental es el OEFA, ¿no? Y que este Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental se crea mediante una ley, ¿no? Y que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas, tanto naturales como jurídicas. Ahora, ¿cómo está conformado el CINEFA? ¿Ya? ¿Cómo se compone, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se compone el CINEFA? El CINEFA se compone por, digamos, tres entidades, por así decirlo, ¿ya? Por mencionarlo de algún modo, ¿no? Uno, en principio, es el OEFA, ya que, como ya les había comentado, que es el ente rector del CINEFA, ¿no? Y es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional que regula todo el tema de la fiscalización ambiental, ¿no? Además de que regula, ¿no?, el tema de la fiscalización ambiental, el OEFA en este caso verifica también, ¿no?, que las CEFAs, ¿no?, digamos, hagan cumplimiento de sus funciones, ¿ya? Entonces, tenemos al OEFA por una parte. También tenemos a las CEFAs, ¿no?, que van a ser las entidades de fiscalización ambiental, ¿ya? Estas pueden ser a nivel regional o a nivel local, ¿ya? Y ejercen, ¿no?, funciones independientemente, ¿no?, digamos, del OEFA, ¿ya? Pero recuerden que OEFA va a verificar que las CEFAs cumplan con digamos, con su responsabilidad, por así decirlo, de fiscalización ambiental, ¿no? Si bien es cierto, las CEFAs actúan de manera independiente, ¿no?, en el tema funcional, sí son, sí, digamos, OEFA sí las verifica, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos al MINAM, ¿no? Que el MINAM es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Eh, pero en el caso del MINAM, ellos van a desarrollar, dirigir y supervisar que se ejecute la política nacional ambiental. Ahora, su rol es más de un rol articulador, ya más que de ejecutor, ¿no? En cambio, en el caso de OEFA y en el caso de las CEFAS, ¿no?, también tienen un rol de ejecutantes, ¿no? Ellos también hacen las fiscalizaciones de manera directa, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre todo el tema de OEFA, ¿no?, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y también vamos a ver a las CEFAS, ¿no?, en qué consiste, cómo se componen, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es el OEFA? ¿No? Para hablar del OEFA, al principio tendríamos que saber qué es el OEFA. El OEFA es el ente encargado de la evaluación, fiscalización, ¿no?, supervisión y fiscalización, ¿no?, en sentido estricto en los sectores bajo su competencia, ¿ya? Que en su competencia ahorita están minería, energía, pesquería, industria, manufacturera, agricultura, ¿no? Eh, También están el tema de residuos, entre otros, ¿no? Vamos a ver también el tema de la transferencia de funciones más adelante. Pero bueno, ya habíamos mencionado que la OEFA en principio es el ente rector del CINEFA, ¿no? Y además de ser bueno, como ente rector, es el encargado de la evaluación, supervisión y fiscalización, ¿no?, en sentido estricto de los sectores bajo su competencia, ¿ya? El OEFA fue creado en el año 2008, ¿no?, mediante un decreto legislativo que fue el 1013, y el OEFA es un ente adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la visión del OEFA? Es que se garanticen que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. ¿Y cuál es la misión? Es decir, qué es lo que
hacen en estos momentos para lograr esto, ¿no? Para lograr la visión? Bueno, ejercen y promueven una fiscalización ambiental efectiva, ¿no? Que armonice el ejercicio de las actividades económicas y la protección del ambiente con el desarrollo sostenible, ¿ya? Eh, si bien es cierto, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado, que OEPA empieza a ejercer sus funciones desde el año 2010, ¿no? Fiscalizando hidrocarburos, minerías, ¿no? Eh, si bien es cierto, empieza a ejercer sus funciones desde el año 2010, fue creada en el año 2008, ¿ya? Y OEFA se crea con el decreto legislativo, ¿no? Que también crea al MINAM, al Ministerio del Ambiente, ¿no? Junto con la creación del MINAM, ¿ya? Se crean también sus órganos adscritos. Uno de los órganos adscritos, ¿no? Al OEFA, perdón, al MINAM, es justamente el OEFA. Vamos a ver un video, ¿no? Relacionado a, digamos, un video institucional de OEFA, ¿ya? Para que ustedes vean, más o menos se inserten o vean un poco más, ¿no? De a qué se dedica en este caso OEFA, ¿no? Vamos a ver un video. Un ecosistema es una comunidad de seres vivos que conviven en equilibrio con su medio natural, donde todo funciona a la perfección. En el ecosistema del cuerpo humano, el cerebro es el órgano que controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación entre cada una de sus partes. Sentidos, músculos, articulaciones. En el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, funcionamos como un cerebro. Como sus dos hemisferios, nuestros profesionales emplean la lógica, pero también la creatividad, para proteger los ecosistemas de nuestro país y así evitar perder el equilibrio que nos mantiene vivos. Supervisando el desempeño de los distintos actores que intervienen, buscamos garantizar un balance positivo entre la inversión privada y la protección ambiental, la clave del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestro país. Tenemos tres funciones: diagnosticar el estado de nuestros ecosistemas para conocerlos y poder cuidarlos con el paso del tiempo, verificar que se les respete y controlar aquello que podría hacerles daño. Lo que nuestra empresa pretende es regenerar toda esa zona que ha sido afectada producto del derrame. Las fotografías las tienen ahí, nos pueden mostrar. Para poder llevar a cabo nuestras funciones, necesitamos estar en coordinación con las otras partes del sistema, autoridades, ciudadanos. La fiscalización va a ser a favor de nosotros, compañeros. Todos somos parte de nuestro gran ecosistema, el Perú. Crecemos con cada una de nuestras acciones, orientadas a generar un ecosistema sano, en el que haya un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del ambiente. Gobierno del Perú. El Perú primero. Entonces, en este caso, ya sabemos lo que, bueno, qué hace en este caso el OEFA, ¿no? Que evalúa, supervisa y fiscaliza, ¿no?
en sentido estricto, digamos, en los sectores que estén en estos momentos bajo su competencia, ¿no? Más adelante vamos a ver qué sectores están bajo competencia del OEF en estos momentos, ¿no? ¿Ya? Bueno, también OEFA tiene diferentes funciones, ¿no? Ya más o menos les he mencionado algunas, ¿no? Tiene la función, digamos, de fiscalización ambiental directa y tiene una función específica como ente rector, ¿no? Porque ya sabemos que OEFA es el ente rector del CINEFA, ¿no? Respecto a las funciones de fiscalización ambiental directa, ¿no? Como EFA, ya tienen una función evaluadora, ¿no? Una función supervisora, una función de fiscalización y sanción y también una función de aplicación de incentivos. Ya respecto a la función evaluadora, ¿no? Esta va a comprender acciones de vigilancia, monitoreo, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otros similares para prevenir impactos ambientales, ¿no? Y también que se determinen presuntas responsabilidades en caso de que puedan ellos detectar, ¿no? Incumplimientos a las normativas ambientales, ¿no? Entonces, en caso de que se detecte, digamos, algún incumplimiento a la normativa ambiental, entonces, como parte de su función de evaluación, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es detectarlo, ¿no? ¿Ya? A través también de esta función que tienen de evaluación, ¿ya? Van a ser, digamos, actividades que propongan, planifiquen y ejecuten el tema de la vigilancia, ¿no? El monitoreo y la evaluación ambiental, ¿no? Y esto va a permitir, ¿no? Determinar el estado de la calidad del ambiente, ¿no? En los diversos componentes del medio, ¿ya? También en esta etapa, ¿no? De la evaluación ambiental, ¿no? El OEFA puede identificar pasivos ambientales, ¿no? De algunos sectores en específico, ¿no? Por ejemplo, el sector hidrocarburos, ¿no? Y también de sitios que puedan estar impactados, ¿no? Respecto a su función de supervisión, ¿ya? Que en este caso hablaríamos de la supervisión directa, ¿no? Ya comprende la facultad de OEFA de realizar acciones de seguimiento y verificación, ¿no? Así como imponer medidas administrativas, ¿no? Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que estén administradas en estos momentos bajo su competencia, no aquellas que ya hayan pasado por la transferencia de funciones, ¿no? Entonces, lo que va a buscar en este caso, como parte de la función de supervisión directa, va a ser realizar acciones de seguimiento y verificación, ¿no? Y en caso, por ejemplo, eh, no se asegure, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones ambientales, entonces se puede proponer, ¿no? Digamos, o se puede indicar que hay presuntas infracciones ambientales, ¿no? Entonces, esto se hace básicamente con el informe, ¿no? De la supervisión ambiental que pueda hacer OEFA, ¿no? También tiene una función de fiscalización y de sanción, ¿ya? En este caso, va a comprender la facultad que tiene o que va a tener OEFA, ¿no? Respecto a investigar, ¿no? Las posibles sanciones o las posibles infracciones, ¿no? Las posibles infracciones administrativas, ¿no? Y bueno, luego de investigar, en caso sea, digamos, desfavorable pues para el administrado, en este caso imponen sanciones, ¿no? Por el incumplimiento de las obligaciones o de los compromisos que ellos mismos, ¿no? O los que somos administrados, porque también en mi caso yo también, bueno, trabajo en una empresa privada, ¿no? Entonces, para todos los que son administrados, en caso de que se verifique un incumplimiento, ¿no? Y luego se haya investigado ya este incumplimiento, ¿no? Entonces, lo que correspondería luego sería la imposición de sanciones, ¿no? Por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales o también de los compromisos que nosotros hayamos asumido en nuestros estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos la clase 3? ¿No? Esto está muy relacionado con el tema del CIA, así que les voy a hacer referencia en varios puntos, ¿no? Entonces, recuerdan que en la clase 3 yo les mencionaba pues que había, digamos que hacer o plantear dentro de nuestro estudio ambiental, ¿no? De nuestro estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, ¿no? Lo que estemos elaborando, lo que hayamos elaborado, había que plantear estrategias de manejo ambiental, ¿no? Y dentro de estas estrategias de manejo ambiental, nosotros indicábamos pues que íbamos a hacer un programa de monitoreo, un plan de relaciones o de relaciones comunitarias, este, entre otros, ¿no? Las diferentes estrategias de manejo ambiental que nosotros estemos planteando, ¿no? Entonces, estas estrategias de manejo ambiental, estos compromisos que nosotros indicamos dentro de nuestras estrategias de manejo ambiental, ¿no? También son materia de fiscalización ambiental, ¿ya? Y por eso les menciono, ¿no? Que una competencia, digamos, una facultad en este caso, OEFA, ya que va a ser la número 3, la función de fiscalización y sanción, una facultad de ellos es que se investiguen, ¿no? Digamos, las potenciales o las posibles infracciones administrativas que se puedan tener, ¿no? Los administrados somos pues a los cuales OEFA o las EFAs en general, ¿no? nos fiscalizan, ¿no? O también nos supervisan, ¿ya? Entonces, en caso de que nosotros administrados, ¿no? hayamos incurrido en algún incumplimiento también, tanto de la legislación como de nuestros compromisos asumidos en nuestras estrategias de manejo ambiental, entonces vamos a ser susceptibles pues de que nos impongan alguna sanción. Ya, la otra función, ¿no? El tema de aplicación de incentivos, ¿ya? Muchos no conocen digamos, esta función de OEFA, ¿no? Siempre se orienta el tema de el organismo de evaluación y fiscalización ambiental en el sentido de que pueden colocar multas, sanciones, ¿no? Etcétera. Sin embargo, OEFA también tiene una función de aplicación de incentivos, ¿no? Claro, en caso el administrado demuestre pues que hay un tema de protección ambiental, etcétera, ¿no? Vamos a ver un punto específico relacionado a esto de la aplicación de incentivos, ¿no? Que no es tan conocido, ¿no? Más se conoce la parte de sanciones, ¿no? O de imposición de multas, ¿ya? Como ente rector del CINEFA, ¿no? Porque sabemos que el OEFA es un ente rector del CINEFA, va a tener dos funciones específicas, ¿no? Una es la función normativa, ¿no? Y la otra es la función supervisora de las CEFAS, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba, me parece, en la anterior diapositiva, ¿no? Bueno, les mencionaba pues que tiene también el tema de función de supervisión, en este caso de las CEFAS, ¿no? Ya, entonces, para el caso de su función normativa, ¿no? En este caso tiene la facultad de dictar en el ámbito, digamos, en materia de sus competencias, ¿no? Las normas que regulen el ejercicio de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con su función normativa como ente rector del CINEFA, ¿no? Entonces, tienen ellos, digamos, la facultad de dictar, ¿no? Normas que estén dentro de su competencia, ¿no? Y en el caso de su función supervisora de las EFAS, ¿no? De las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? En este caso tienen la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación, ¿ya? Del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo, pues, de las EFAS, ¿no? Y ustedes saben que las EFAS están, ahorita lo vamos a ver porque estamos hablando sobre todo de OEFA, pero vamos a ver que las EFAS están en un ámbito nacional, regional y local incluso, ¿no?
¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pueden, como parte de su función, digamos, como ente rector, tienen facultad para dictar normativas que esté dentro de su competencia, ¿no? Y también tienen la función de supervisar a las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? A las CEFAS. Ahora que estábamos mencionando a las CEFAS, entonces tendríamos que saber, pues, nosotros qué son las CEFAS, ¿no? Eh, ¿En qué consiste esto, no? Bueno, EFA es una entidad de fiscalización ambiental, ¿ya? Y como lo habíamos mencionado, son supervisados por el OEFA, ¿ya? Pero también les había mencionado que en cuanto a su funcionalidad son independientes, ¿no? Es decir, ellos hacen sus funciones de supervisión, ¿no? De manera independiente de supervisión y fiscalización, ¿no? Sin embargo, digamos, OEFA verifica pues que estén, digamos, cumpliendo, ¿no? Es decir, le hacen seguimiento, ¿no? Y verifican que estén cumpliendo la función de fiscalización ambiental de las cuales están a cargo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las CEFAS? Las CEFAS son entidades públicas, ¿no? De ámbito ambiental, de ámbito ambiental, ¿no? Regional o local, que tienen atribuidas alguna, ¿no? O todas las acciones de fiscalización ambiental en un sentido amplio, ¿ya? Entonces, basta, digamos, con que tenga atribuida una función de fiscalización, ¿no? Y son consideradas CEFAS, ¿ya? Y son básicamente entidades públicas. Ninguna entidad privada puede ser EFA, ¿ya? Como les había mencionado, pues pueden ser de ámbito nacional, ¿ya? Aquí, nacional, regional o local. A mí se me pasó esto de ambiental. Debe ser en el ámbito eh, nacional, regional o local, ¿no? Que ejercen acciones de fiscalización ambiental, ¿ya? Entonces, bueno, hay diversas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá les he puesto algunos, ¿ya? ¿Qué fiscalizan las CEFAS en este caso? ¿No? A nivel nacional, un ejemplo de entidad de fiscalización ambiental puede ser pues el ANA, ¿no? Que es la Autoridad Nacional del Agua. También puede ser un ministerio. Ustedes saben que los ministerios también tienen sus direcciones de fiscalización ambiental, ¿no? Aquellos que todavía no hayan realizado la transferencia de funciones hacia OEFA, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos momentos, digamos, hasta el momento todavía no ha hecho la transferencia de funciones hacia OEFA, ¿no? Eh, Tenemos a Produce también en algunos, digamos, la industria manufacturera ya está pasando, ya está, digamos, haciendo la transferencia de funciones, pero hay algunos sectores dentro, o subsectores, si se podría llamar así, dentro de Produce que todavía no han hecho la transferencia de funciones, ¿no? ¿Qué más? Vivienda, ¿no? OCITRAN también es una EFA, es una entidad de fiscalización ambiental, OSINFOR, CERNAM, ya, DICAPI, ¿no? La Dirección de Capitanías, ¿no? Ya, entonces, pero a DICAPI también se le suele llamar, y esto lo voy a mencionar también, que es una EFA por excepción, ¿ya? Y bueno, que digamos, en el caso de estas EFAs, ¿no? Por excepción, es decir, han sido creadas básicamente, ¿no? Digamos, no tanto a nivel, o sí puede ser en el caso de DICAPI también es a nivel nacional, porque fiscaliza el medio acuático y la franja ribereña, ya, pero digamos, por algún motivo, ¿no? No está comprendido como EFA nacional, ¿no? Entonces, tenemos
las cefas nacionales, las cefas regionales, que en este caso las cefas regionales son, por ejemplo, los gobiernos regionales, ¿no? Ya, ellos pueden fiscalizar, ¿no? La pequeña minería, la minería artesanal, ¿no? Las cefas locales que pueden fiscalizar las municipalidades, ¿no? En materia de, un ejemplo, perdón, son las municipalidades quienes pueden fiscalizar en materia de residuos sólidos, ¿no? También de ruido, ¿no? De afectación de la calidad del aire, ¿no? Dentro de su, digamos, dentro de su jurisdicción, ¿no? ¿Ya? Y bueno, las cefas por excepción, que en este caso están la Dirección Regional de Energía y Minas, ¿no? De Lima, ya que fiscaliza la minería artesanal y la pequeña minería, ¿no? Ya, y CAPI también. Ya, ok. Entonces, ya conocemos al OEFA, ¿no? Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. También conocemos a las cefas, ¿no? Que son las entidades de fiscalización ambiental. Pero, ¿qué es la fiscalización ambiental, no? Digamos, ¿en qué consiste la fiscalización ambiental como tal? La fiscalización ambiental van a ser las acciones, ¿no? De control que realizan tanto OEFA como las cefas, ¿no? Y que lo que buscan es garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? A cargo, como les decía hace un rato, de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades productivas dentro de nuestro país. ¿Ya? La fiscalización ambiental puede ser entendida en dos sentidos, en un sentido amplio y en un sentido estricto. En un sentido amplio, la fiscalización ambiental va a comprender todas las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación y otras similares, ¿no? Ya, estas se encuentran comprendidas en las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les mencionaba pues que OEFA hacía estas actividades, ¿no? De evaluación, supervisión y fiscalización? La fiscalización ambiental en un sentido amplio va a comprender todas estas acciones, ¿no? Vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, etcétera. Y la fiscalización ambiental en un sentido estricto ya va a comprender la facultad de investigar, ¿no? Digamos, las posibles infracciones administrativas, ¿no? Y también, en este caso, va a imponer sanciones, ¿no? Multas, ¿no? Y también medidas correctivas que sean necesarias, pues, para evitar que el medio se siga degradando. ¿Qué buscamos o qué se busca con la fiscalización ambiental? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, con la fiscalización ambiental lo que se busca es que se cumpla con responsabilidad, eh, con la responsabilidad de cuidar el ambiente, ¿ya? Entonces, acá dos puntos específicos, ¿no? Controlar y prevenir, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos cuando hacemos fiscalización ambiental? Dos cosas en específico, controlar y prevenir. Controlar que el daño que de repente se viene causando, ¿no? Si es que, digamos, el supervisor, ¿no? En este caso verifica, pues, que hay un potencial o un daño que se está haciendo sobre el medio, entonces indicará, pues, que las actividades se tienen que parar o que en este caso se tiene que tomar medidas inmediatas, ¿no? Para evitar que el daño, o sea, controlar, ¿no? Este daño que se viene causando al ambiente, ¿ya? Y en segunda instancia está el tema de prevenir. Pero prevenir ¿qué? Prevenir, digamos, eh, la generación de daños sobre el medio ambiente y la salud de las personas, ¿no? Entonces, en caso de que, pues, se detecte, ¿no? Que, eh, que se puede dar, ¿no? Un daño, ¿no? Sobre el medio ambiente que aún no se ha dado claramente, por eso habla de prevención, ¿no? Entonces, se tomen las medidas para que no se generen estos daños, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de que si se hacen si se cumplen con con estos dos puntos, ¿no?
se habla de que se está haciendo un trabajo efectivo, ¿no? De las entidades de fiscalización o de los fiscalizadores, ¿no? ¿Ya? Porque lo que buscan es justamente que se haga el cuidado del ambiente, ¿no? Eh, ¿Qué más? La fiscalización ambiental cuenta con 7 principios, ¿ya? Tiene el principio, por ejemplo, de coherencia, ¿no? Que habla acerca de que debe haber, pues, digamos, debe conversar las acciones planificadas con las acciones que se realizan, ¿ya? De transparencia, ¿no? Que los documentos, ¿no? Se emitan en tiempos o momentos oportunos, ¿no? También de la eficacia, eficiencia y efectividad, ¿ya? Esto va a hacer referencia a la correcta revisión de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que han permitido la certificación e implementación, porque, digamos, cuando se va a hacer la fiscalización ambiental, ¿no? Ya, digamos, el documento base, ¿no? Del administrado, en este caso, es su instrumento de gestión ambiental para certificación ambiental, que va a ser su estudio de impacto ambiental, ¿no? Detallado, semi-detallado, su declaración de impacto ambiental u otro, ¿no? Entonces, el fiscalizador tendría que revisar, ¿no? Minuciosamente todo digamos, todo el estudio de impacto ambiental del administrado, ¿no? Y y verificar pues que efectivamente se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo, ¿no? Ya sea en gabinete o ya sea pues que vaya a ser una fiscalización ambiental pues en campo, ¿no? O una supervisión ambiental en campo. Entonces, se debe revisar, ¿no? Correctamente el instrumento de gestión ambiental para certificación ambiental, ¿no? Que han permitido la certificación y la implementación, ¿no? Que tiene el administrador. Y también otro principio es el tema de la mejora continua, ¿ya? Y esto sí tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental o los sistemas integrados de gestión, porque los sistemas integrados de gestión hablan acerca de la mejora continua, ¿no? De que, digamos, los sistemas no deben ser estáticos, ¿no? O los procesos no deben ser estáticos, sino que debe buscarse continuamente, ¿no? Una mejora de estos procesos, ¿ya? Entonces, estos son los siete principios para la fiscalización ambiental, ¿no? Que debe haber coherencia entre las acciones que planificamos y las que realizamos, ¿no? ¿Ya? Que debe haber transparencia, ¿no? Para esto se debe hacer una emisión oportuna de los documentos, ¿no? Eh, También que debe haber eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? Y esto en el sentido de que se debe hacer una correcta verificación, ¿no? De los instrumentos de gestión ambiental para la certificación ambiental que tiene el administrado, ¿no? Y también que haya una mejora continua, ¿no? Ya, entonces ya sabemos, ¿no? Cómo funciona, digamos, el CINEFA, ¿no? El CINEFA tiene como ente rector el OEFA. Eh, el OEFA, a su vez, digamos, o en este caso el CINEFA, ¿no? El sistema de fiscalización ambiental, pues está organizado, ¿no? En 3 bases, por así decirlo, ¿no? Junto con el MINAM, junto con el OEFA y junto con las CEFAS. Y sabemos pues que OEFA como ente rector, ¿no? Del CINEFA ejerce su actividad normativa, ¿no? Su función normativa y también ejerce su función de supervisión sobre las CEFAS, ¿ya? Entonces, tanto OEFA como las CEFAS van a hacer las fiscalizaciones ambientales, ¿ya? Cada uno en el marco de su respectiva competencia, ¿no? Claro está. Mencionábamos pues que en el caso de las CEFAS existían CEFAS a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y algunas por excepción, ¿no? Ya, en realidad, las más conocidas, para que de repente no haya mucha confusión, es el tema de las CEFAS a nivel nacional, regional y local, ¿ya? Em, entonces, ahora, ¿qué, qué se fiscaliza, no? Digamos, qué es lo que, qué es lo que verifico en este caso del administrado? Pues bueno, todos los administrados, ¿no? Tenemos
tenemos obligaciones ambientales, ¿no? Obligaciones ambientales que, como yo ya les he mencionado hace un rato, muchas de ellas las hemos establecido dentro de nuestro instrumento de gestión ambiental para certificación. Pero no solamente están esas, ¿no? Existen obligaciones ambientales relacionadas a la legislación ambiental, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estándares de calidad ambiental para aire, ¿no? Estándares de calidad ambiental para agua y para suelo, ¿no? ¿Qué más? También está la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? La ley que regula el transporte de materiales peligrosos, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí en la legislación ambiental se establecen muchas de las obligaciones ambientales que tenemos, ¿no? Pero no solamente la ley, ¿no? La normativa, digamos, la legislación ambiental, ¿no? También tenemos los instrumentos, dice instrumentos, instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro estudio de impacto ambiental, ya sea semi-detallado, detallado, ¿no? Nuestra declaración de impacto ambiental, el estudio o el instrumento de gestión ambiental para certificación que nosotros hayamos presentado, ¿no? Entonces también va a constituir dentro de las estrategias de manejo ambiental una serie de compromisos que también van a ser compromisos fiscalizables, ¿no? Entonces, los instrumentos de gestión ambiental también constituyen obligaciones que nosotros hemos asumido, ¿no? Como administrado. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que tenemos modificatoria del estudio de impacto ambiental, ¿no? Si es que tenemos un informe técnico sustentatorio. ¿Se acuerdan? En la clase 3 yo les hablaba acerca de cuando aplicaba una modificatoria y cuando aplicaba un ITS, ¿no? Un informe técnico sustentatorio. Y un informe técnico sustentatorio para los que están viendo y se acuerden, ¿no? Lo aplicábamos básicamente cuando, digamos, los impactos ambientales que íbamos a tener por esta modificación que íbamos a realizar iban a ser impactos leves, ¿no? O en su defecto íbamos a hacer una mejora tecnológica, ¿no? Entonces, solo en esos casos aplicaba, pues, informe técnico sustentatorio. De lo contrario, ¿no? Me correspondía aplicar, pues, lo que era una modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado o de la declaración de impacto ambiental, ¿no? También los planes de manejo ambiental, ¿no? Lo que nosotros hayamos consignado en nuestros planes de manejo de residuos sólidos, por ejemplo, lo que hemos consignado en los planes de cierre de minas, ¿no? Ya, entonces, todos estos instrumentos de gestión ambiental y sobre todo, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental para certificación que nosotros tengamos como administrados constituyen, ¿no? Una base para que OEFA pueda hacernos la fiscalización ambiental en base a todos los compromisos que nosotros hayamos asumido, ¿no? Para que se pueda ejecutar nuestro proyecto, ¿ya? También también se establecen obligaciones ambientales en mandatos, ¿no? Que haya podido emitir la autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Declaraciones de emergencias ambientales, ¿no? También plan de descontaminación de una determinada área, ya, entre otros, ¿no? Entonces, todos aquellos que hayan podido constituir eh, digamos, mandatos, ¿no? Que haya emitido específicamente la autoridad y que tienen dentro de ellos algunas obligaciones ambientales, ¿no? Y, bueno, en caso nos corresponda, tenemos que cumplirlos, ¿no? Entonces, aquí se van a establecer, ¿ya? En la legislación, en los instrumentos de gestión ambiental para certificación o los planes, etcétera, y en los mandatos de autoridad se van a constituir todas las obligaciones ambientales que nosotros vamos a tener que cumplir para evitar, ¿no? Digamos, ser sancionados, ¿no? Ya hablamos, ya hablamos de OEFA, de las CEFAS, del CINEFA, etcétera. ¿Dónde están nuestros compromisos ambientales, de todo lo que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Ahora ya sabemos, ¿no? Que nos pueden fiscalizar tanto OEFA como otras CEFAS, ¿no? De repente, si es que
todavía la transferencia de funciones no se ha dado, ¿no?, en nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, es el caso de transportes, ¿no? Todavía no se ha dado. Entonces, no quiere decir que no, digamos, que no debe realizar la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental se realiza y se debe realizar, ¿no? Y esto a través de una EFA, ¿no? Por ejemplo, en transportes puede ser OCITRAN también, ¿no? OCITRAN puede fiscalizar. El MTC puede tener su propia dirección digamos, de fiscalización, ¿no? Entonces, ¿cómo fiscalizan o en base a qué fiscalizan OEFA y las demás EFAs, ¿no? Las EFAs nacionales, regionales, locales, ¿no? ¿En base a qué? Bueno, fiscalizan en base al PLANEFA, ¿ya? ¿Y qué es el PLANEFA, no? El PLANEFA es el Plan Nacional de Fiscalización Ambiental, ¿ya? Este documento va a permitir, ¿no?, que se planifique, ¿no?, digamos que todas las EFAs, ¿no?, las entidades de fiscalización ambiental, programen sus acciones de fiscalización ambiental, ¿no? Todas las que van a ser efectuadas durante el año correspondiente, ¿no? Así como la implementación de instrumentos de fiscalización ambiental que faciliten un adecuado ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir en este caso el PLANEFA, ¿no? Va a permitir que se organicen las tareas, ¿no?, en la administración pública, ¿ya? Para poder reducir riesgos, ¿no?, que se presenten en el desarrollo de las actividades de fiscalización, ¿no? Entonces, este documento, ¿no?, nos permite planificar ya las actividades de supervisión que se van a hacer durante un periodo específico, ¿no?, durante un año, ¿ya? Es importante mencionarles que cada EFA, cada entidad de fiscalización ambiental, va a contar con su propio plan EFA, ¿ya? Como les había comentado, pues las EFAs actúan, ¿no?, digamos, en su unidad funcional, actúan de manera independiente a OEFA, ¿ya? Más allá de que OEFA les haga el seguimiento y verifique, ¿no?, que estén cumpliendo sus funciones en materia de fiscalización, ellos, digamos, trabajan de manera independiente, ¿ya? Entonces, cada EFA va a contar con su propio plan EFA, ¿ya? Este es un ejemplo que les he puesto del gobierno regional de Apurímac, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, pues, que digamos, que se programan, ¿no?, las fechas en las cuales se van a hacer la fiscalización, ¿no? Las fechas en las cuales se van a hacer la fiscalización ambiental, ¿ya? Entonces ahí pueden ver diferentes unidades operativas, ¿no? ¿Ya? El sector, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la supervisión, ¿no? Y también en qué mes se va a realizar, ¿no? Muchas de las actividades ya a nivel sectorial, ¿no?, ya han pasado a ser, digamos, ya se han transferido las funciones hacia OEFA, ¿no? Por ejemplo, en el año 2010, como yo les había comentado al inicio, me parece, les decía que OEFA se creó, ¿no?, con el decreto legislativo que crea el MINAM, ya con la ley que crea el MINAM. Sin embargo, OEFA, y esto fue en el año 2008, ¿no? Ya, sin embargo, OEFA empieza a ejercer sus funciones recién en el año 2010, ¿no? Y esto con las actividades de minería, ¿no? Entonces, desde el año 2010 hasta la fecha, ¿no?, se han ido realizando la transferencia de funciones de diversos sectores, ¿no? Se inició con minería, ¿no? Ya, se continuó con pesquería, con energía, luego pesquería, ¿no? Industria, ya, pero industria inició en el año 2013 con lo que es cerveza, papel, cemento y curtiembre, ¿ya? Ya, entonces, bueno,
respecto a, a la transferencia de funciones, bueno, ya hemos hablado de que OEFA, digamos, eh, es el ente rector del CINEFA, ¿no? Y OEFA ejerce tanto las funciones, digamos, en su calidad de ente rector de establecer eh, eh, normas, ¿no? Función normativa, y también tiene una función de hacer seguimiento y verificación de las EFAs, ¿no? Ahora, yo les comentaba también que existían EFAs a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, de las EFAs a nivel nacional teníamos a muchos ministerios, ¿no? Entonces, poco a poco y desde el año 2010, ¿no? Se inició la transferencia de funciones hacia OEFA, ¿no? Como organismo de fiscalización ambiental. También les mencionaba pues que OEFA había sido creado junto con o bueno, digamos, la norma, en este caso la ley que crea el MINAM, ¿no? También habla de que, digamos, habla de la creación de OEFA, ¿no? Y entre otros organismos, ¿no? Entonces se contempla la creación de OEFA. Si bien OEFA se crea en el año 2008, ya, digamos, no es hasta el año 2010, es hasta el año 2010 que recién empieza a ejercer funciones ya de fiscalización, ¿no? Es decir, ya hace la ejecución, ¿no? De la fiscalización ambiental en este caso, ¿ya? Entonces, inicia pues con la fiscalización ambiental en materia de minería, ¿no? En el año 2010. Luego continúa con las funciones de fiscalización en materia de energía, ¿no? Le sigue en pesquería, ¿no? En el año 2012. Y en el año 2013, industria, pero en el caso de industria, ya se hace específicamente para, digamos, para cerveza, papel, cemento y curtiembre, ¿no? Entonces inicia, digamos, la fiscalización con estos cuatro actividades, ¿no? Cerveza, papel, cemento y curtiembre. Y después ya el año 2015, 16, 17, ¿no? Ya se empezó, digamos, la transferencia de funciones de las demás actividades de industria, ¿no? De más actividades de industria. Y en el año 2018 ya se hace la transferencia de funciones para el sector salud. Eh, bueno, este es una memoria institucional de la OEFA, ¿no? Hasta digamos, del año 2019, el cual ustedes también lo pueden encontrar disponible en la página web de OEFA. Y ahí se planteaba pues que la proyección para el año 2020 y 2021, o se plantea hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora está vigente esto, o que está, perdón, publicado en la página de OEFA, ¿no? Ustedes van a encontrar pues que se proyectaba que para el año 2020, ¿no? Ya, y 2021, se haga la transferencia de funciones en lo que es el sector transportes, ¿no? También salud, comunicaciones y también defensa, ¿no? Y vivienda, construcción y saneamiento en el 2021. Ya, pero estos sectores todavía no han pasado a competencia de OEFA, ¿ya? Eh, Tenemos a agricultura que también ya pasó a competencia de OEFA en el año 2019, ¿no? Y bueno, la mayor cantidad de actividades de industria también ya han pasado a competencias de OEFA, ¿no? Ya, así como el sector salud, pero específicamente en residuos sólidos, ¿no? Bueno, si ustedes ingresan a la página web de OEFA, ¿no? Van a poder encontrar, ¿no? Bastante data en relación a las intervenciones, a los resultados de las fiscalizaciones ambientales que han tenido, ¿no? Eh, a la gestión socioambiental de OEFA, ¿no? Y datos abiertos pues que están a disponibilidad de toda la ciudadanía. Este, por ejemplo, es un mapa de fiscalización ambiental. Yo ya les había comentado que varios de estos sectores, por ejemplo, agricultura, ¿no? Electricidad, hidrocarburos, ¿no? Industria, minería, residuos sólidos,
ya están dentro de la competencia de OEFA, es decir, OEFA ya les hace la fiscalización ambiental. Y pueden ingresar, por ejemplo, ustedes a PIFA OEFA, ¿no? .efa.gov.pe, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, los mapas de fiscalización ambiental, entre otros datos importantes. ¿Por qué les saqué este pantallazo, este mapa? Bueno, porque también quería hacerles de conocimiento a ustedes que, si ustedes se percatan aquí, ¿no? Habla de, habla del sector, por ejemplo, y nos habla de las consultoras ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso OEFA? OEFA también hace fiscalización de las consultoras ambientales. Esto de repente no es muy conocido, ¿ya? Muchas personas no lo saben, no ven más el lado de que de la fiscalización, digamos, a las industrias, a minería, ¿no? O en este caso sector hidrocarburos, pesquería, etcétera. Pero OEFA también fiscaliza que, digamos, que las consultoras ambientales realicen sus gestiones, sus actividades, ¿no? Lo que esté bajo su responsabilidad, en este caso, hacer estudios ambientales, ¿no? De manera, digamos, en concordancia, ¿no? Con las normas ambientales, ¿no? Entonces, hay fiscalización ambiental también para las consultoras. Ya en caso de que ustedes no lo conocían, ¿no? Pueden revisar más a detalle, digamos, los casos de fiscalización ambiental a consultoras. Ahora, digamos, existe regulación de las funciones de OEFA también, ¿ya? Eh, para el caso, por ejemplo, de la evaluación ambiental, ¿ya? Existe un reglamento de evaluación ambiental, ¿no? que realiza OEFA, ¿ya? Y esto se ha aprobado a través de resolución de Consejo Directivo, ¿no? El último actualizado es el 013-2020 de OEFA, ¿no? Y también existe el reglamento de supervisión ambiental, ¿no? Que ha sido aprobado mediante resolución 006-2019 OEFA CD, ¿no? Reglamento de supervisión. ¿Ya? Entonces, existe regulación para las funciones que cumple el OEFA, ¿no? Ya, entonces, para la función de supervisión y evaluación, ¿no? Me parece que estaban en revisión de un probable reglamento de fiscalización. No sé si estaban en revisión o se quería hacer, ¿no? Se quería hacer un reglamento de fiscalización ambiental, ¿no? Para que esto también esté regulado, ¿ya? ¿Qué más? Respecto al tema de evaluación ambiental, bueno, les había mencionado hace un rato en qué consistía, pero eh, existe una dirección de evaluación ambiental dentro de esa, ¿no? Entonces, la dirección, perdón, de evaluación ambiental en el marco de las competencias de la OEFA, lo que hace es proponer, planificar y ejecutar actividades de vigilancia, ¿no? Monitoreo y evaluación ambiental que permitan determinar el estado de la calidad del ambiente, ¿no? En sus diversos componentes, ¿ya? Y como les había mencionado también, digamos, puede identificar sitios impactados y pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, ¿no? Les había mencionado que existe un reglamento de evaluación ambiental, ¿ya? Dentro del artículo 10 de este reglamento se habla, ¿no? De que, bueno, hay etapas para hacer la evaluación ambiental, ¿ya? Planificar, ¿no? Ejecutar, ¿no? Que ya se ejecute, ¿no? Y el tema de los resultados, ¿ya? Entonces, como parte de la regulación de las funciones de OEFA, ya tenemos el tema de la evaluación ambiental. Y existen tipos de evaluación ambiental. Por ejemplo, existe lo que es la evaluación ambiental temprana, ¿no? En este caso, la evaluación ambiental temprana permite determinar el estado de calidad ambiental, ¿no? Y contar con un diagnóstico de las causas o efectos de la alteración, ¿no? Que ha habido en el área de estudio, ¿ya?
Entonces, eso es la evaluación ambiental temprana. También existe lo que es la evaluación ambiental de seguimiento, ¿ya? En este caso, se realiza mediante intervenciones periódicas o continuas, ¿no? Y busca, digamos, verificar, ¿no? Observar, en este caso, verificar, observar el comportamiento, ¿no? De los componentes ambientales en el tiempo, ¿no? Entonces, y esto se hace pues a través de la vigilancia, ¿no? Entonces, de manera periódica se está haciendo, se está observando, ¿no?, el comportamiento de los componentes ambientales, ¿ya? En el caso de la evaluación ambiental focal, ¿no? Esta se realiza mediante intervenciones puntuales, ¿no? Y busca, en este caso, ¿no?, identificar si existe alteración en componentes ambientales determinados, ¿no?, de manera puntual, ¿ya? Respecto a la evaluación ambiental de causalidad, ¿no?, se realiza mediante acciones técnicas, ¿no?, y esto con la finalidad de establecer una relación de causa-efecto, ¿no?, entre la alteración de la calidad ambiental, ¿no?, y las actividades ya sujetas a fiscalización ambiental, ¿no? Para ver si es que ha habido digamos, un origen producto de estas actividades, ¿no? ¿Ya? Y qué efectos se podrían tener. Y respecto a la evaluación ambiental por normativa especial, ¿ya? En este caso, digamos, se busca ya identificar los sitios impactados como consecuencias de las actividades de hidrocarburos, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba eh, que en el caso de la fiscalización o de la evaluación ambiental también incluía pues el tema de la identificación de sitios que hayan sido contaminados por hidrocarburos? Entonces, a esto hace referencia a las evaluaciones por normativa especial, ¿no? Porque esto está previsto, ¿no?, ya en la ley, ¿no? En la ley que crea, ¿no?, el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, ¿no? ¿Ya? Y que tiene que ver también con la identificación de pasivos ambientales en el sector o en el subsector de hidrocarburos, ¿no? Ya, ok, entonces, respecto a la supervisión, que también igual esto está regulado dentro de las funciones de OEFA, ya, respecto a la supervisión existen tipos, ¿no?, de supervisión, ya. Existe una supervisión regular. Esta supervisión regular se realiza de manera periódica y planificada. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos el plan EFA y yo les comentaba pues que, digamos, cada EFA, ¿no?, independientemente de- del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, cada EFA contaba con su propio plan EFA, ¿no? Y vimos digamos, el ejemplo del gobierno regional de Apurímac, ¿no? Entonces, existen tipos, ¿no?, de supervisión ambiental, ¿no? La regular, ¿no?, que esta puede estar, pues, digamos, planificada dentro del plan EFA, ¿no? Y esta supervisión se realiza de manera periódica y planificada, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Y existe también lo que es la supervisión especial, ¿no? Y en este caso, ¿no?, la supervisión especial se da, digamos, como parte de atención, ¿no?, a algunas circunstancias específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser el caso de alguna emergencia ambiental, puede ser el caso de una denuncia ambiental, ¿no? Puede ser también por soluciones de intervención formuladas por organismos públicos, ¿no? Algún organismo público que haya visto o verificado o que solicite pues que se intervenga a determinada área o lugar o situación, etcétera. Cuando se terminan algunas actividades de manera total o parcial, ¿no? Cuando ya estamos dejando, digamos, estamos haciendo el tema del cierre, plan de cierre, abandono, al término del proyecto, ¿no? Ya. También para verificar, ¿no?, el cumplimiento de las medidas administrativas
que haya podido ordenar OEFA, ¿no? Puede suceder pues que en alguna supervisión se hayan ordenado algunas medidas administrativas, ¿no? Y, y en este caso pues se vaya, ¿no? Se haga una nueva supervisión por medidas administrativas que ya haya ordenado esta también, ¿no? ¿Ya? Y deja abierto, digamos, el tema de la supervisión, ¿no? No es que son estas nada más, ¿no? Estas 5, no, sino que deja abierto en el punto 6, ¿no? A otras circunstancias, ¿no? Que ellos indiquen pues que se evidencie la necesidad de efectuar una supervisión, ¿no? Entonces esto queda abierto, ¿no? ¿Ya? Es decir, no es cerrado, ¿no? Que solo en estos 5 puntos se va a hacer supervisión ambiental, ¿no? Sino también puede ser en otras circunstancias, ¿no? Que ameriten la necesidad de efectuar una supervisión, ¿ya? Ahora vamos a ver un video respecto al tema de la supervisión ambiental, ¿no? De cómo lo realiza OEFA, ¿ya? Esto es un video también de OEFA mismo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver. Hola, hoy vamos a aprender a armar un expediente de supervisión del OEFA. Recuerda que su formación se guía por lo establecido en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y nuestro reglamento de supervisión. Número 1. Debe contener el plan de supervisión. Este es un documento elaborado en la etapa de planificación que contiene el objeto de la supervisión, por ejemplo, que voy a supervisar, los antecedentes, la base legal, entre otros puntos. El plan de supervisión puede tener anexos, ya sean documentos que dan origen a la supervisión, como por ejemplo denuncias, escritos de autoridades, reportes de emergencia, entre otros, o documentos que sirvan para la supervisión, cuya fecha de presentación ante el OEFA sea anterior a la del plan de supervisión. Número 2. Corresponde colocar el documento respectivo a la primera actuación que se haya realizado, que podría ser un requerimiento de información y su respuesta, un acta de supervisión, en el caso de una supervisión presencial, o un documento de registro de información, en el caso de una supervisión no presencial, y así sucesivamente todo documento cuya fecha de recepción o de notificación sea posterior a la del plan de supervisión. Número 3. Luego de culminar las acciones de supervisión, se debe elaborar el informe, que contiene el resumen y análisis de todas las acciones realizadas dentro de nuestra supervisión. Número 4. El expediente de supervisión debe culminar con la carta de archivo a la empresa, en caso no hayas encontrado incumplimientos, o el memorándum a través del cual remites el informe de supervisión a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos para la evaluación del inicio de procedimiento administrativo sancionador. Recuerda que el informe de supervisión no debe contener como anexos normas, instrumentos de gestión ambiental, actas, cartas o documentos de registro de información. Los documentos en el expediente de supervisión deben encontrarse ordenados de forma cronológica, debidamente foliados en el lugar que le corresponda, no debiendo exceder los 200 folios por tomo. Deben ser cargados inmediatamente en el sistema de información aplicada para la supervisión y en la carpeta compartida de tu área. Asimismo, el informe también debe encontrarse debidamente foliado y puede contener anexos como por ejemplo mapas u otros que consideres. Finalmente, no olvides que según el artículo 169 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los administrados tienen derecho a acceder al expediente en cualquier momento de su trámite. Un adecuado manejo del expediente de supervisión facilitará nuestro trabajo de fiscalización ambiental. Ya, ok. Entonces, bueno, antes de ver este tema de tipificación de multas, ustedes han visto en el video que cuando se hace una supervisión ambiental, probablemente ahí digamos, una situación sea que nos digan que, bueno, no se ha encontrado ninguna evidencia de incumplimiento, ¿no? Ni cuestión por el estilo, entonces se procede al archivamiento, ¿no? Pero en caso de que haya alguna denuncia o qué sé yo, pero en caso de que, digamos, se haya encontrado un presunto incumplimiento, ¿no? Entonces,
esta dirección, que es la Dirección de Supervisión, elabora un informe, ¿no? Entonces, este informe, como ustedes lo han visto, pasa a otra área, a otra dirección, que es la Dirección de Fiscalización Ambiental y de Incentivos, ¿ya? Esta área, ¿no? Luego de hacer su evaluación, su análisis, ¿no? También en base al informe, ¿no? En base al informe que ha hecho el área de supervisión, ¿no? Indicando que hay, digamos, em, presuntos incumplimientos, ¿no? Esta área elabora un proceso o inicia un proceso administrativo sancionador, pues, contra el administrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego el administrado puede formular sus descargos, ¿no? ¿Ya? Y, luego se puede, digamos, con esos descargos, ¿no? Se emite un informe final de instrucción, ¿no? Y finalmente, pues, se analiza este informe final de instrucción por parte de la Dirección de Fiscalización Ambiental y de Incentivos, ¿no? Y se declara, por ejemplo, la existencia de responsabilidad o no del administrado, ¿no? En caso de que esto continúe, esto ya va a pasar al Tribunal de Fiscalización Ambiental, quien va a, digamos, definir, pues, la responsabilidad o no del administrado, ¿no? Y en base a qué, digamos, se da las multas, ¿no? En base a qué nos pueden multar. Les había comentado, pues, que tenía que ver con un tema de que nosotros estemos incumpliendo el marco normativo o que estemos incumpliendo lo que habíamos establecido en nuestros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? O alguna disposición específica dictada de repente por las entidades, por la entidad, en este caso EFA, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una tipificación de multas para el sector minería, es un ejemplo, ¿ya? Y en el cual ustedes van a poder ver, ¿no? Que se hace referencia, por ejemplo, a la ley del CIA, ¿no? Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Uno de las infracciones más graves, ¿no? Que está tipificado como muy grave, es justamente el hecho de que se inicie, ¿no? A realizar actividades sin contar con un estudio de impacto ambiental aprobado, con un instrumento de gestión ambiental para certificación, ¿no? Aprobado, ¿ya? Entonces, esto es muy grave, ¿no? Bueno, tiene digamos, una tipificación de multas de hasta 10.000 UITs, ¿no? Entre otros, ya, que pueden ser también normas sectoriales. En la primera clase, me parece que fue, en la primera hablamos de las normativas ambientales y yo les comentaba que existen reglamentos de protección ambiental para cada sector, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería existe el reglamento de protección ambiental para minería, ¿no? Ya, entonces, si nosotros pertenecemos a este sector, entonces lo que debemos de hacer, ¿no? Además de revisar la ley del CIA, la ley general del ambiente, ¿no? Etcétera, también ver las normas sectoriales, ¿no? Que probablemente hayan algunos reglamentos de protección ambiental dentro del sector y estos también son de obligatorio cumplimiento, además del estudio de impacto ambiental que tengamos aprobado, ¿no? Ahora, esto me parece que no se los he comentado, pero las EPAs, algunas EPAs como municipalidades, ¿no? O gobiernos regionales, ¿no? O municipalidades locales tienen ordenanzas, ¿ya? Y tienen ordenanzas ambientales. Entonces, estas ordenanzas también tienen que ser cumplidas, ¿no? Ahora, no debería haber un tema de contradicción, por así decirlo, ¿no? Entre alguna ordenanza y las leyes, ¿no? Porque ustedes saben que ahí ya, en caso de que haya alguna contradicción que se ha dado, ya se los menciono porque eh, he tenido la experiencia, ¿no? De que en algún momento una ordenanza, pues, contravenía una ley, ¿no? Y bueno, nosotros en una empresa en la que trabajaba hicimos nuestros descargos y bueno, al final fue favorable para nuestra empresa, pero sin embargo, las ordenanzas que claramente
contravienen ninguna ley, ningún decreto legislativo, ¿no? Porque ahí ya nos iríamos al rango de la norma, ¿no? Deben ser cumplidas, ¿ya? Las ordenanzas que no contravienen ninguna ley, ningún decreto legislativo, decreto supremo, etcétera, deben ser cumplidos porque también, ¿no? También son normas, ¿ya? Y en base a ello también nos pueden fiscalizar estas cefas, ¿ya? Entonces, respecto a la tipificación de multas, tendríamos que revisar todo lo que dice el Reglamento de Protección Ambiental, además de lo que dice la ley del CIA, ¿no? Además de lo que dice la Ley General del Ambiente, ¿no? Porque ustedes saben que eh, existen también los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, en caso de que estemos pasando los límites máximos permisibles, ¿no? Y esto esté demostrado, tengamos alguna infracción sobre los límites máximos sobre nuestras mediciones o qué sé yo. Entonces, nos vamos a la tipificación de multas de OEFA, ¿no? Y revisamos en qué situación podría estar, ¿no? Ya, la clase pasada me parece que alguien me preguntó por ahí, ¿qué pasa si una empresa está operando y no tiene estudio de impacto ambiental, ¿no? Yo les dije que de todas maneras, así tenía que hacerlo sí o sí, ¿no? Y que existían algunos sectores en los cuales, pues, si es que los impactos ambientales eran leves, ¿no? Se podía presentar un estudio ambiental o un instrumento de gestión ambiental para certificación correctivo, ¿no? Por ejemplo, la declaración de adecuación ambiental. Y como les había ya comentado, muchos no conocen esta parte, digamos, de OEFA, la mayoría conoce pues el tema de sanciones, ¿no? Y que se pueden imponer multas, etcétera. Pero también existe la otra parte que es la de los incentivos, ¿no? Y en este caso, no, OEFA puede otorgar incentivos, ¿no? Y para esto, pues, digamos, se pueden registrar las buenas prácticas ambientales, ¿no? Ya que podamos tener, ¿no? Todos los administrados, ¿no? O toda unidad fiscalizable, ¿no? ¿Ya? Para esto, la unidad fiscalizable no debe contar, ¿no? Con hallazgos de presuntas infracciones administrativas, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque no es que todos puedan participar del tema de las buenas prácticas ambientales, ¿no? Entonces, como requisito nos piden pues que no, digamos que no se cuente con con presuntas infracciones administrativas, ¿no? Ya, entonces, esta es una parte, como les digo, que no es muy conocida de OEFA, pero OEFA también puede dar incentivos ambientales, ¿no? Por buenas prácticas sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que eh, haya sido de su agrado, ¿no? La clase, y nos encontramos el día miércoles con la última clase, ya que es sistemas de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001, ¿no? Espero que todos tengan una muy buena semana. Gracias por su atención.